Hi, dear student. Good morning. Welcome to Elo Learning. Bueno, pues siguiendo con las explicaciones del verbo to be y del verbo to have, hoy nos toca ver el verbo to have en negativo e interrogativo. O sea, la forma en la que lo negamos y la forma en la que preguntamos. Come on, let's go. Bueno, tenemos aquí el verbo to have in negative, el verbo to have en negativo. ¿Cómo se construye el verbo en negativo? Pues añadiendo una partícula que es don't, que es el verbo hacer o estar, pero en este caso va a utilizarse como auxiliar. Bueno, eso lo veréis mucho más adelante, pero yo os voy a poner ejemplos para que lo veáis más fácil, con ejemplos. I don't have a new job. Yo no tengo un nuevo trabajo. Esta es una oración que se llama de presente simple y se utiliza, como digo, con el auxiliar do, negándolo, y el verbo to have. No tengo un nuevo trabajo. La primera del singular. La segunda del singular. You don't have the house painted. Tú no tienes la casa pintada. He, she, recordar que era la tercera del singular, junto con it. He doesn't have a big ball. O, en el caso de ella, she doesn't have a big ball. Ella o él no tienen una pelota grande. It doesn't have colors. Esto no tiene color, no tiene colores. La primera del plural. We don't have tickets for the cinema. Nosotros no tenemos tickets para el cine. O sea, entradas, tickets, entradas. La segunda del plural. You don't have some food. Vosotros no tenéis comida. Alguna comida. Siempre hay que poner esta partícula para decir algo o alguno. En este caso, some food. Comida. They don't have a big flat. Ellos no tienen un piso grande. A big flat. Very good, my students. Hasta aquí la forma negativa del verbo to have. Podéis crear otros ejemplos para comprobar que realmente habéis aprendido sobre este verbo, sobre la forma de este verbo en negativo. Continue. Aquí tenemos el verbo to have en interrogativo. Como veis, estoy explicando el verbo to have en la forma negativa e interrogativa para no mezclarlo distintos verbos. ¿Cómo se hace? Pues igual, con el verbo do, con el auxiliar do. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, el auxiliar iría en primer lugar en la frase. Do I have a new job? Y el signo de interrogación en inglés solo al final de la oración. Repetimos. Do I have a new job? ¿Tienes un nuevo trabajo? Y como veis, como os he dicho anteriormente, do al principio de la oración, el sujeto, la primera del singular, y el verbo to have. ¿Lo veis? I have a new job. Segunda del singular. Do you have the house painted? Seguimos haciendo las mismas oraciones, pero preguntando. ¿Tienes la casa pintada? Ok. ¿Qué ocurre en la tercera persona del singular? Que en vez de do utilizamos does. Esta es la única que cambia, la tercera del singular, ¿vale? Does he or she have a big ball? ¿Tiene él o tiene ella una pelota grande? Ok. Does it have circles? ¿Tiene esto círculos? It have circles. Y como veis, el signo de interrogación siempre al final, nunca adelante, siempre al final. Do we have tickets for the cinema?
En este caso pregunta, ¿tenemos entradas para el cine? Ok, como veis, la única fórmula que cambia es en la tercera del singular, que se hace das, no tú. Todas las demás, do. Segunda del plural. Do you have some food? ¿Tienes comida? O sea, tenéis, perdón, vosotros, segunda del plural, comida, preguntando, a question. Y la tercera ya del plural, do they have a big flat? ¿Tienen ellos una casa grande? Bueno, pues hasta aquí hemos visto el verbo to have en negativo interrogativo, en un vídeo anterior la afirmativa, repasar los vídeos anteriores, y también hemos visto el verbo to be en sus tres formas, affirmative, negative and interrogative. Podéis seguir repasando todo esto, creando vosotros otros ejemplos y así comprobar que utilizáis bien el auxiliar do para preguntar. Very good, my students. Very, very good. Bye bye. See you soon, monster. Bye bye. Good Sunday.